Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy abordaremos un caso que marcó profundamente la historia de nuestro país, el collar bomba de Chiquinquirá ocurrido en el año 2000. Este caso no solo representa un acto de violencia extrema, sino que también nos lleva a reflexionar sobre el uso del terror como herramienta de poder en contextos de conflicto armado. Lo ocurrido con Elvia Cortés es más que una historia criminal, es una historia de cómo el miedo y la violencia estructural pueden atravesar la vida de comunidades enteras. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es un collar bomba y por qué resulta una herramienta tan brutal? Un collar bomba es un artefacto explosivo diseñado para colocarse alrededor del cuello de una persona. Suele usarse como forma de extorsión, amenaza o presión bajo la amenaza constante de muerte. Más allá del peligro físico, el impacto psicológico es devastador. La víctima queda atrapada en una situación de terror absoluto y toda la comunidad queda afectada por el miedo. Entendiendo más a fondo este contexto, ahora sí, vayamos al caso que nos convoca. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en Chiquinquirá en el año 2007? Breiner, ¿podrías contarnos? El 15 de mayo del 2000, en la vereda palestina de Chiquinquirá, Boyacá, una mujer campesina llamada Elvia Cortés fue víctima de un crimen atroz. Unos hombres armados la interceptaron y le colocaron un collar bomba alrededor de su cuello. La amenaza era clara, su familia debía entregar 15 millones de pesos si querían evitar que el artefacto explotara. Fue una extorsión despiadada, diseñada para generar miedo e impotencia. Las autoridades intentaron intervenir rápidamente. Un equipo antiexplosivo de la policía llegó al lugar para desactivar el collar, pero lamentablemente el dispositivo detonó durante el proceso. El resultado fue realmente devastador. Elvia Cortés murió en la explosión junto con el subintendente Jairo Hernando López, quien intentaba salvarle la vida. Y además de esto, otro agente también resultó herido. Fue un hecho que conmocionó al país, no solo por lo inhumano del método, sino porque evidenció el nivel de crueldad al que podrían llegar los grupos armados. Además mostró la vulnerabilidad en la que vivían las comunidades rurales frente al terrorismo y la extorsión. Elvia no tenía ningún vínculo con la guerra, era una víctima completamente inocente. Años después, uno de los responsables, conocido como Cidrón, fue capturado y condenado, pero la marca que dejó este hecho todavía perdura en la memoria de quienes lo vivieron. ¿Dónde ocurrió exactamente? En la zona rural, en la vereda La Palestina, en el municipio de Chiquinquirá, departamento de Boyacá. Y eso es clave, estas comunidades suelen estar desprotegidas, sin presencia estatal efectiva. El abandono institucional crea un terreno fértil para que estos grupos operen. El caso generó terror, pero también impulsó a las autoridades a replantear protocolos y reforzar el control en zonas periféricas. Ahora bien, pensemos un momento en la estructura detrás de un acto como este. ¿Qué hay más allá del simple hecho violento que ya de por sí? Detrás de este collar bomba hay una estructura criminal organizada y meticulosamente planeada. No fue un ataque impulsivo ni improvisado. José Miguel Suárez, el autor material e intelectual, era un empleado de confianza de Elvia. Tenía acceso a la finca, conocía sus rutinas y hasta envenenó el perro guardián para asegurar el acceso sin alertas. Esto ya nos dice mucho del nivel de premeditación. Además, el dispositivo en sí, un artefacto explosivo ajustado en el cuello, demuestra un conocimiento técnico.
Hubo diseño, ensamble y un mensaje claro. No se trata solo de matar, sino de someter, de aterrorizar a la víctima y a toda la comunidad. Esa bomba era una amenaza viviente, pensada para humillar y quebrar emocionalmente. Y no olvidemos la dimensión del tiempo. El plazo de 24 horas, las instrucciones grabadas en cassette, la advertencia explícita de no acudir a la policía, todo eso refuerza la idea de una estructura pensada para inducir miedo, desconfianza y aislamiento. La víctima queda atrapada entre el peligro de actuar y el peligro de no hacer nada. Este caso también refleja una estructura más profunda, la del abandono institucional. En la vereda palestina, como en tantas otras zonas rurales, no hay presencia estatal efectiva, no hay recursos, no hay protección, no hay protocolos adecuados. Por eso, cuando ocurre algo tan extremo, la comunidad queda sola. Ese vacío lo llenan los actores armados o criminales organizados. Es una estructura donde la violencia se vuelve cotidiana y donde el miedo es la parte de la vida diaria, donde la justicia llega, si llega, demasiado tarde. Esta estructura de impuntualidad permite que actos como este se vuelvan a repetir. Y pensemos también en la estructura simbólica. El cuerpo de Elvia se convierte en un escenario de poder. El mensaje era claro: podemos hacerlo y nadie podrá evitarlo. Es un tipo de violencia que busca espectáculo, que quiere sembrar terror duradero. Entonces podemos decir que este hecho se sostiene en varias capas estructurales. Una estructura criminal planificada, a pesar de que este hecho sucedió a manos de grupos de delincuencia común de la zona. Una estructura de impunidad y abandono institucional. A pesar de que hubo acompañamiento y apoyo, no fue suficiente para evitar el siniestro. Y una estructura de desigualdad profunda que expone a los más vulnerables, en este caso una persona como Elvia Cortés, que se dedicaba al campo, que no le hacía daño a nadie, pero aún así fue víctima de este suceso. Todo esto convierte un crimen en un acto político donde el miedo es el mecanismo de control. El caso del collar bomba en Chiquinquirá nos demuestra cómo la violencia extrema puede surgir cuando el Estado no tiene presencia efectiva en los territorios. La víctima, Elvia Cortés, fue usada como un medio de presión, lo que revela una deshumanización total. Sí, y también nos obliga a pensar en el papel de la justicia. Capturar a uno de los responsables fue un avance, pero también debemos preguntarnos: ¿qué se ha hecho para evitar que otras personas sufran lo mismo? ¿Qué tan reparadora ha sido esta justicia? Además, desde la filosofía política, este hecho cuestiona la legitimidad del poder en contextos donde las instituciones no garantizan la vida ni la dignidad. Cuando la autoridad no protege, otros actores violentos ocupan ese vacío. Casos como este nos recuerdan que el poder político debe estar al servicio de la vida y que una sociedad justa no se mide solo por sus leyes, sino por cómo protege a sus ciudadanos más vulnerables. Si realmente el poder político actuara en pro de proteger a su sociedad y a su comunidad, se podrían evitar casos como este en el que mueren personas inocentes que no tienen nada que ver con ningún tipo de conflicto. Gracias por sus reflexiones y a quienes nos acompañaron. Nos encontraremos en un nuevo episodio.